Imagen pública con Javier King. Vaya que a nuestro presidente pues no le importa, decíamos la semana pasada, poner en riesgo las relaciones con grandes socios económicos de México y ahora con Austria, un país que pues según el presidente trató de manera muy despótica y grosera a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller cuando fue a solicitarles que regresaran el penacho de Moctezuma. Amigo, pues la defensa a ultranza de la familia por encima de cualquier otro aspecto de nuestra nación. Adelante, mi querido Javi. ¿Qué tal, Luis? Pues, en efecto, ¿no? A mí me parece que todo este asunto es surreal, porque en el medio de un clima político internacional y de un clima político tan complicado en lo nacional, pues hablar del penacho de Moctezuma y de este asunto que además ya se ha tratado desde hace sexenios atrás, de manera novedosa, como si fuera algo que realmente nos preocupe, como si tuviéramos todos los asuntos en México solucionados, este, completamente para estar pensando en lo que me parece una frivolidad, además, porque el mensaje que expresaba el presidente realmente no va dirigido hacia pues la relación de los dos países o hacia el penacho en sí, sino hacia la actitud arrogante, ¿no? Que es como lo calificó él, y pues desatinada del mandatario de Austria y de los dirigentes de los museos que albergan este patrimonio, como es el penacho de Moctezuma, que además ya se ha demostrado que no puede viajar. Se ha demostrado científicamente, de manera museográfica también, que es imposible que resista el viaje porque obviamente pues implica mucha vibración, mucho movimiento, así se lleve protegido con los mejores estándares de refrigeración y de estabilización. El simple hecho de tocarlo, de la vibración natural, hace que las plumas, que además ya tienen más de 500 años de antigüedad, se desprendan y entonces llegaría, pues, ya no llegaría, ¿no? Llegaría prácticamente hecho polvo. Esto ya se demostró Sí. científicamente. Ese es el principal motivo por el cual no se ha dado un intercambio entre museos. Aquí podría ser entre el Museo de Antropología e Historia y la institución que sea el equivalente que albergue en Austria a este penacho, que además eh, lo que me parece más trágico de todo esto es que sigue alimentando esta idea idiosincrática de que nos han robado todo y de que nuestros tesoros están en manos de la gente blanca, cuando en realidad pues no, ¿no? Ahí está el Museo de Antropología e Historia en la Ciudad de México, que es precisamente las manos de la gente blanca apropiándose de la cultura de los pueblos indígenas, quienes han sido relegados, como en toda América, pues a vivir bajo condiciones precarias y a ser despojados de sus tesoros culturales y de sus tesoros materiales para ser exhibidos a otra gente blanca. Me parece que es pues muy hipócrita, ¿no? Tratar de decir es que nos han robado todo y no nos dejan admirar lo que nos pertenece como mexicanos. En realidad, pues Moctezuma nunca fue un mandatario de México, fue un mandatario de Tenochtitlan, que es pues una ciudad, estado que existió antes de que México fuera una nación, incluso antes de la Nueva España, por supuesto. Entonces, decir que algo nos pertenece como mexicanos y está en posesión de un museo extranjero, pues es bastante infantil, creo yo. Además de que, pues Austria no es el principal país que ha coleccionado patrimonio extranjero, ¿no? Ahí está el Museo Británico, que es el principal coleccionista de la mano de las invasiones bélicas y de pues el imperialismo que se ha hecho de patrimonios de todo el mundo, y muchas naciones han tratado de recuperar sus tesoros con muy poco éxito, porque en realidad pues todo esto sucedió antes de nuestro actual orden mundial, ¿no? Que es lo que estamos viendo con Ucrania y con Rusia, este orden mundial al que estamos tan aferrados entre Occidente y Oriente y entre las fronteras definidas después de la Segunda Guerra Mundial, que nos da tanto temor romper, pues precisamente por este tipo de situaciones es que los museos dicen, pues ya lo que se quedó donde está, ¿no? Y realmente, pues podríamos tratar de satanizar a los muertos y decir es que son conquistadores, pero finalmente los museos
europeos tienen las condiciones óptimas para poder conservar este tipo de objetos históricos, ¿no? No solamente en México, en toda Exacto. Latinoamérica se han visto casos trágicos de patrimonio, pues, de patrimonio destruido por turistas o de patrimonio vendido en el mercado negro por los propios museógrafos o por las propias autoridades. En Puebla se ha visto muchísimo y ni siquiera con cosas tan antiguas, ¿no? Donde pues los objetos simplemente desaparecen de las colecciones del gobierno, de las colecciones particulares y pues quién sabe dónde están, ¿no? Eh, en la Sí, casa en la de casa de alguien, alguien. en la sala de alguien. Sí. Y pues precisamente por este tipo de situaciones creo que la mayoría de la población en México comprende que están mejor resguardados en un museo en Austria. Claro que se han dado muchísimas facilidades por la vía diplomática para que los mexicanos que están de visita en Austria y en los museos europeos puedan acceder de forma casi gratuita o de forma preferencial a las salas que contienen este tipo de objetos, precisamente para poder hacer como una restitución. Esto de los museos también es muy complicado, ¿no? Dentro del mensaje que mandaba el presidente, decía que en México también, pues los hemos ayudado mucho, siendo el primer país que condenó la invasión nazi. Me parece bastante cobarde tratar de sacar, de echar en cara a una nación que fue víctima del holocausto. Es que nosotros fuimos los primeros en condenar, pero ustedes nos robaron también, ¿no? Me parece hipócrita y cobarde de manera diplomática, pero todo sea con tal de salvar a la familia, no solamente, pues, la obviedad, que es esto, una artimaña más para dejar de hablar de la Casa Gris, sino además para decir es que lo que más me dolió es que trataron mal a mi señora, que me parece que es totalmente, pues, Infantil, amigo mío. infantil, falta Infantil, de profesionalidad, falta de adolescente, sí. respeto por el lugar donde está dando la conferencia, porque además debemos recordar que Beatriz Gutiérrez no es la primera dama y no es una embajadora de México No. en pues, en este papel en el que la ha puesto recorriendo países europeos y países, pues, tratando de hacer relaciones diplomáticas, antidiplomáticas, me parecería incluso, ¿no? Tratando de pedir, de exigir disculpas de otros países, de exigir objetos que él considera que pertenecen a México y que deberían y que es muy fácil simplemente que te le echen en la maleta y te lo traes de regreso. Es algo que me parece indignante para las instituciones mexicanas, para las instituciones extranjeras y para las relaciones diplomáticas que existen entre países que han sido Sí. hermanos durante muchas décadas, como él mismo lo menciona, y que además tienen relaciones económicas importantes con México. Yo creo que uno de los pináculos del nepotismo, este nuevo llanto que da en la mañanera tratando de exigir pues que ellos se disculpen y que por qué fueron tan groseros y que señalaba a estas instituciones como que se sienten dueñas del penacho. De cierta forma lo son, Ujú. igual que él seguramente siente que el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México es dueño del calendario azteca y de muchas otras posesiones que en realidad pues deberían ser restituidas a los pueblos originarios de donde Por fueron ejemplo, extraídos, o por ejemplo. incluso se siente dueño pues del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que ha sido uno de los principales saqueadores de vestigios prehistóricos, ¿no? Durante su construcción. Deberíamos entonces devolver a los mamuts a la tierra y no hacer un museo para justificar nuestra blanquitud. Pues, mi querido Javier King, yo creo que ahí está el meollo del asunto. Utilizar viejos complejos mexicanos racistas, colonialistas, en lugar de realmente estar formando un espíritu de mayor, vaya, de mayor orgullo, porque vives en una patria con mejores condiciones de vida, vives en un país seguro. Eso es lo que debería estar haciendo el presidente y no rascándole a estos viejos complejos que no nos ayudan para el futuro. Mi querido Javi King, te esperamos de nueva cuenta aquí la semana que entra. Mientras tanto, ¿dónde te buscamos? Me pueden encontrar en Facebook y en Twitter como @Javier King. Y fíjate que ya para Sí. cerrar, das precisamente en el clavo. Es exactamente este tipo de conductas donde nos damos cuenta que en realidad, pues AMLO no está listo para la diplomacia, no está listo para lo que implica ser un mandatario, porque Mm. como bien lo aciertas, en lugar de estar picando y buscando que nos restituyan, deberíamos estar buscando
formar lazos más fuertes con naciones más desarrolladas económicamente y con posiciones estratégicas geográficas. Así Pero debe pues ser. así son las cosas en México. Y sobre todo cuando, como bien dices, hoy por hoy, este jueves, el mundo está cambiando con esta intervención de Rusia allá en Ucrania. Gracias, mi querido Javi. Nos encontramos la semana que viene. Gracias. Hasta la siguiente semana. Gracias. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.